Hola a todos, para el capítulo de hoy nos hemos venido a Bélgica, concretamente estamos en Gant paseando con Pascal. Hola. Estamos en el callejón del graffiti. ¿A quién no le gustaría tener este vestido? Bueno, igual con billetitos 500 euros o así, ¿no? Pensábamos que este carrito era de limpieza y resulta que es de correo postal. Vamos a intentar caminar por la alfombra roja. Sí, especially put the red carpet For me. Yeah, French English is okay. Madrid. Yo vivo en Barcelona. Bueno, Soy belga, pero vivo en Barcelona y estudié en Madrid. Sí, pero tenés un acento argentino como... Mi mujer es argentina. Yo soy argentino. Ah, bueno. Cagamos. Este edificio antiguamente era la sucursal de correos, pero ahora lo han transformado en un centro comercial. Estoy con mi hermano, parecido. Calle principal de Nimega. Hola amigos, estamos en Nijmegen hoy. La frío 2 veces está la azul. Fritz, patatas fritas. Las mejores del mundo. Dice la leyenda, no sé si es del todo verdad. Las tropas aliadas, pero en particular los americanos, estuvieron aquí en la Segunda Guerra Mundial. Se creían que están en Francia todavía, cuando probaban esta maravilla. Y de ahí que se llamen French fries en inglés. Venimos de recoger algunas cositas que pedí para el viaje. Todo esto es tarjeta de visita. Unas tarjetas de visita imantadas. Bueno, dice mi hermano que no le gusta la cerveza. De hecho estuvo en el Beer Feast y se tomó un gin and tonic. Pero lo que no sabe es que está en Holanda conmigo. Y he vivido 2 años con el Beer Master mucho tiempo, así que tocará un challenge de 36 horas para convencer a mi hermano de que la cerveza es lo mejor del mundo. Y empezamos por una doble IPA con pimientos rojos. Que no se entere que estoy grabando esto. Ya se da cuenta. Por lo menos había frutas. ¿Es de pimiento rojo? Bueno, entonces a la pimiento rojo, ¿no? Sabe a frutas. Dale, dale.
Puta, ¿cómo llueve? Quizás necesitamos el poncho. No pasaron ni 2 minutos. Ya tengo agua hasta por todos lados. Parada en boxes. Se paró Roland Garros. En Nimega hay más mujeres que hombres. Hay 60-70% son mujeres. Bendito problema. Y el único problema es justamente que las tiendas de ropa solo venden ropa para mujeres, sobre todo. Entonces tú ves más. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se vino mi hermano aquí? Más y más y más agua. ¿Dónde está la cerveza? Ignacio le dijo al camarero que yo no tomaba cerveza, así que yo creo que no pasaron ni 2 horas y ya se resignó. Yo entendí mint tea with milk and sugar. Se supone que es un café Ferquer, El café equivocado. porque acá la gente lo toma al revés. No toma Sí. café con leche, toma leche con café. Parece que se equivocaron bien. Como el día no acompaña, nos metemos en el cine un rato. Nos acaban de cortar la película. Por lo visto hacen pausas aquí en el cine a mitad de la película. Realmente se te causariza todo. Nos hemos venido a un coffee shop porque le dijeron a mi hermano que los mejores milkshakes están ahí. Le hacen volar los mil. Huele mucho a porro, pero los milkshakes no fueron nada del otro mundo tampoco, así que... Dale media hora que lo digieras y ya empezarás a ver cosas. Por ahí. Estamos en el puente de The Crossing, un puente que se construyó en el mismo sitio donde las fuerzas aliadas cruzaron el río de Val durante la Segunda Guerra Mundial. Debajo de este puente, el 20 de septiembre de 1944, perdieron sus vidas 48 soldados de las fuerzas aliadas. The Germans wanted to take over the Netherlands in the war, right? And we didn't want that to happen. Este puente se construyó en el 2013, pero desde el 2014, cada noche un veterano cruza todo el puente al ritmo de las 48 luces que hay en el recorrido, una por cada soldado fallecido. Después del desembarco de Normandía en el 44, las tropas aliadas persiguen a los alemanes a través de Francia. Los alemanes se repliegan y las tropas aliadas buscan cómo cruzar la línea Siegfried, que es la división, digamos, es la línea defensiva alemana entre Francia y Alemania, y deciden o idean la operación Market Garden. Y la única forma de tomar el puente es justamente cruzando el río Val, lo cual lo hacen en barcos improvisados, porque no son barcos justamente para este tipo de cruce, bajo fuego enemigo, y es una operación en la que mueren 48 soldados aliados.